Todavía recuerdo el día en que él tiró el plato de cena contra la pared y dijo que se arrepentía de haberse casado conmigo. Fue aquella noche cuando me di cuenta de que el hombre que yo amaba nunca existió de verdad. Hola, mis queridos. Me llamo Zulema Pérez de los Santos. Tengo 83 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por muchos años. Una historia de dolor, pero también de mucha superación. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que den like a este video y se suscriban al canal. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo mis experiencias con ustedes. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Adoro saber que mis palabras llegan a tantos lugares diferentes. Nací en Veracruz, en la costa del Golfo de México, en 1942. Éramos una familia sencilla, pero honesta. Mi padre, don Genaro, tenía una pequeña tienda de abarrotes en la calle principal del pueblo. Mi madre, doña Eulalia, complementaba los ingresos cosiendo para las familias más adineradas. Crecí aprendiendo que el trabajo dignifica, que la honestidad no tiene precio y que la familia es el bien más preciado que tenemos en esta vida. Nuestra casa era pequeña, pero siempre muy limpia y organizada. Recuerdo el olor a café recién hecho todas las mañanas y el ruido de la máquina de coser de mi madre, que muchas veces arrullaba mi sueño. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó lo esencial. Y teníamos algo que ningún dinero compra: respeto el uno por el otro. Yo tenía solo una hermana, Berta, 2 años menor que yo. Berta, desde pequeña llamaba la atención por donde pasaba. Tenía el cabello dorado y ojos verdes, herencia de nuestra abuela española. Mientras yo salí más al lado de la familia de mi padre, con cabello oscuro y piel más morena. No era fea, pero nunca fui el tipo de muchacha que arrancaba suspiros cuando entraba a un lugar. En la escuela, yo me destacaba por mi inteligencia, era aplicada, sacaba buenas notas y soñaba con ser maestra. Ya Berta no se interesaba mucho por los estudios. Ella sabía que su belleza abriría puertas que los libros quizás no abrirían tan fácilmente. No la culpo por eso. Era el mundo en que vivíamos en los años 50 y 60. Las mujeres bonitas se casaban bien. Las otras necesitaban asegurar su sustento de otras formas. A los 16 años, comencé a ayudar a mi padre en la tienda por las tardes después de la escuela. Fue allí donde conocí a varias personas del pueblo, incluida la familia Mendoza. Don Gumersindo Mendoza era dueño de la mayor fábrica de productos lácteos de la región. Ellos eran considerados la élite de Veracruz. Cuando venían a la tienda, era siempre para compras pequeñas, cosas que habían olvidado pedir a su proveedor particular. Pero incluso en esas pequeñas compras, se empeñaban en mostrar que eran diferentes, mejores. La señora Matilde Mendoza, esposa de don Gumersindo, siempre entraba usando guantes, incluso en el calor de 40 grados del verano veracruzano. Hablaba poco, solo lo necesario, y casi nunca miraba a los ojos a las personas que consideraba inferiores. Tenía un hijo único, Jerónimo, que estudiaba administración en la Ciudad de México y venía a casa solo en los días festivos y vacaciones escolares. Yo nunca había prestado mucha atención en él hasta la fiesta de la Virgen de Guadalupe de 1959. Yo tenía 19 años y por primera vez mis padres me habían permitido ir a la fiesta en la plaza central con algunas amigas. Usaba un vestido sencillo, cosido por mi madre, pero que yo encontraba muy bonito. Tenía pequeñas flores bordadas en el escote y en el borde. Recuerdo que pasé toda la tarde enrollando mi cabello en tubos para que quedara con rizos. En la fiesta, la gente bailaba animada alrededor de la música. El olor a ponche, tamales y elotes llenaba el aire. Las banderitas coloridas se balanceaban con la brisa suave de aquella noche de diciembre. Yo estaba feliz, despreocupada, sintiendo por primera vez el sabor de la libertad. Fue cuando noté a un joven observándome desde el otro lado de la plaza. Alto, con cabello oscuro peinado hacia atrás y un traje que claramente costaba más que todos los muebles de mi casa juntos. Era Jerónimo Mendoza. Nuestras miradas se cruzaron y, para mi sorpresa, él sonrió.
Una sonrisa que hizo acelerar mi corazón de una manera que nunca había sucedido antes. Aquella noche, contra todas las expectativas, Jerónimo vino a hablar conmigo. Conversamos por horas sobre libros, música, sueños. Él acababa de volver de la Ciudad de México, graduado en administración, y hablaba con entusiasmo sobre los planes de modernizar la fábrica de su padre. Hablaba de una manera que me hacía sentir especial, como si cada palabra mía fuera importante, como si mis opiniones sobre el mundo tuvieran valor. «Eres diferente a las otras muchachas, Zulema», me dijo. «Hay algo en tus ojos, una inteligencia, una profundidad que me fascina». Fue la primera vez que alguien veía más allá de mi apariencia sencilla, la primera vez que me sentí verdaderamente vista. En los meses siguientes, nos encontramos en secreto. Yo les decía a mis padres que iba a estudiar a casa de una amiga, y Jerónimo inventaba reuniones de negocios para justificar sus salidas. Nos encontrábamos en el pequeño jardín detrás de la basílica, donde nadie solía ir durante la semana. Allí, entre las flores y el silencio, nuestro amor creció. Yo sabía que era un amor imposible. Su familia jamás aceptaría una nuera de origen humilde, hija de un simple comerciante. Y yo tenía conciencia de que me estaba ilusionando, creyendo en un cuento de hadas que no podría tener un final feliz. Pero a los 19 años, el corazón habla más alto que la razón. Fue en una tarde de octubre, con las hojas secas cayendo a nuestro alrededor, que Jerónimo me sorprendió. «Quiero casarme contigo, Zulema», dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. «No me importa lo que mis padres vayan a decir. No me importa nada más que tenerte a mi lado por el resto de mi vida». Mis piernas temblaron, mi voz desapareció. Aquello que yo consideraba imposible estaba allí al alcance de mis manos. «Pero tu familia nunca lo aceptará», conseguí balbucear. «Déjame que yo me encargue de ellos», respondió Jerónimo con aquella confianza que solo los privilegios pueden dar. «Mi padre me necesita para administrar la fábrica. Él entenderá que esta es la condición». Y así fue. Una semana después, Jerónimo apareció en la tienda de mi padre, no como cliente, sino como pretendiente. Formalmente vestido, con un ramo de rosas en la mano, pidió permiso para cortejarme oficialmente. Mi padre se quedó sin palabras. Mi madre dejó caer el trapo de cocina que sostenía. La noticia corrió por el pueblo como fuego en paja seca. La hija mayor de don Genaro de la tienda de abarrotes había conquistado el corazón del heredero de los Mendoza. Era como si un milagro hubiera ocurrido en Veracruz. Las reacciones fueron de las más diversas. Algunas personas se alegraron sinceramente por mí. Otras, movidas por la envidia, difundieron que yo debía estar embarazada, que había armado algún tipo de trampa. Mi hermana Berta fue la que más me sorprendió. Mientras todos esperaban que ella muriera de envidia, ella me abrazó fuerte y dijo que estaba feliz por mí. Sus ojos, sin embargo, contaban una historia diferente. Había algo frío y calculador en aquella mirada que solo mucho tiempo después yo comprendería. La familia de Jerónimo reaccionó exactamente como yo esperaba. Don Gumersindo se puso furioso. Amenazó con desheredar al hijo. Doña Matilde tuvo un ataque de nervios que la dejó en cama por 3 días. Pero Jerónimo se mantuvo firme. O aceptaban su matrimonio conmigo, o él abandonaría los negocios de la familia e iría a trabajar para su mayor competidor. Era un farol, claro. Jerónimo nunca abandonaría la vida de confort y privilegios a la que estaba acostumbrado. Pero sus padres no quisieron arriesgarse. Después de semanas de tensión, se dieron con una condición. El matrimonio tendría que ser grandioso, a la altura del nombre de los Mendoza. No podría parecer que el hijo de ellos se estaba casando escondido, como si sintiera vergüenza. Y así comenzaron los preparativos para lo que sería la boda más grande que Veracruz jamás vio. Yo me sentía viviendo en un sueño. De repente, estaba siendo llevada a las mejores tiendas de la Ciudad de México para elegir mi vestido de novia, visitando joyerías para seleccionar alianzas, siendo presentada a personas importantes como la futura señora Mendoza. Mi madre intentaba mantenerme con los pies en la tierra. «No te deslumbres, hija mía»,
me decía mientras me ayudaba a probarme el vestido de novia que costaba más que nuestra casa. Recuerda siempre quién eres, de dónde vienes. El dinero cambia la vida de las personas, pero no siempre para mejor. Yo escuchaba, movía la cabeza asintiendo, pero en el fondo pensaba que ella estaba siendo pesimista. ¿Cómo algo tan perfecto podría salir mal? Yo estaba enamorada. Iba a casarme con el hombre de mis sueños. Tendría una vida de confort que mis padres nunca pudieron proporcionarme. ¿Qué podría salir mal? La boda sucedió en enero de 1960 en la Basílica de Veracruz, toda decorada con orquídeas blancas traídas especialmente para la ocasión. Mi vestido, diseñado por un famoso modista de la Ciudad de México, tenía una cola de 3 metros y un velo de encaje francés. Joyas de la familia Mendoza adornaban mi cuello y orejas. Yo parecía una princesa de cuento de hadas. La recepción fue en el club de la ciudad, decorado como un palacio para recibir a los 500 invitados, muchos de los cuales yo nunca había visto en mi vida. Políticos, empresarios, personas influyentes de varias partes del país, todos queriendo ver de cerca a la joven sencilla que había conquistado el corazón del joven Mendoza. En medio de aquella multitud de extraños, me sentí sola. Mis padres y mi hermana parecían desplazados, incómodos con tanto lujo. Jerónimo circulaba entre los invitados importantes, presentándome como un trofeo recién adquirido. Su sonrisa no llegaba a sus ojos como en nuestros encuentros secretos en el jardín de la basílica. Fue en aquel momento, en medio del sonido de la orquesta y el tintineo de copas de cristal, que sentí el primer apretón en el corazón, la primera señal de que tal vez había cometido un error. Pero alejé ese pensamiento. Era solo el nerviosismo del gran día, me convencí. Todo estaría bien cuando estuviéramos solos, cuando comenzáramos nuestra vida juntos. Nuestra luna de miel fue en París. Yo, que nunca había salido de Veracruz, de repente estaba cruzando el océano en un avión, hospedada en un hotel de lujo con vista a la Torre Eiffel. Era todo tan irreal que a veces me pellizcaba para tener la certeza de que no estaba soñando. Jerónimo estaba atento, cariñoso, exactamente como en los tiempos de noviazgo. Paseábamos de la mano por las calles de París, visitábamos museos, cenábamos en restaurantes elegantes. Por la noche, en sus brazos, me sentía la mujer más feliz del mundo. Pero la realidad comenzó a imponerse cuando volvimos a México. La casa donde fuimos a vivir no era nuestra, sino una propiedad de los padres de Jerónimo, una mansión imponente en las afueras de Veracruz, con 7 habitaciones, sala de música, biblioteca, piscina y un jardín que necesitaba 3 jardineros para ser mantenido. La casa venía con un equipo de empleados, cocinera, mucamas, chofer, jardineros. Todos trabajaban para la familia Mendoza desde hacía años y respondían no a mí, sino a doña Matilde, que se empeñaba en aparecer todos los días para verificar si todo estaba en orden. Yo, que crecí ayudando a mi madre en las tareas domésticas, de repente no tenía nada que hacer. No podía entrar en la cocina porque ofendería a la cocinera. No podía arreglar mi propia cama porque era trabajo de las mucamas. Ni siquiera podía elegir lo que comeríamos en la cena, porque el menú de la semana ya había sido determinado por mi suegra. Jerónimo pasaba cada vez más tiempo en la fábrica, salía antes del amanecer y volvía tarde en la noche, muchas veces después de que yo ya estaba dormida. Cuando me quejé de la soledad, él me miró con sorpresa. «Pero tienes todo lo que siempre quisiste, Zulema. Una casa linda, empleados, joyas, ropa de marca. ¿Qué más podría querer una mujer?» Fue la primera vez que me di cuenta de que él nunca me había entendido de verdad. Nunca me había escuchado cuando yo hablaba de mis sueños de ser maestra, de hacer la diferencia en la vida de los niños, de ser más que apenas una esposa. Poco a poco fui convirtiéndome en una extraña para mí misma. Zulema, soñadora, inteligente y llena de planes, fue dando lugar a una cáscara vacía, una muñeca bien vestida que sonreía en los eventos sociales y decía apenas lo que esperaban que dijera. Cuando completamos un año de casados, la presión por un hijo comenzó. Al principio eran apenas insinuaciones.
mi suegra preguntándome si no me estaba sintiendo bien, si no había novedades para contar. Después vinieron las preguntas directas de Jerónimo. ¿Cuándo vamos a tener nuestro heredero, Zulema? La familia Mendoza necesita un niño para dar continuidad a los negocios. Como si el valor de un hijo estuviera apenas en su capacidad de heredar la fábrica de lácteos, como si una niña no fuera bienvenida, como si yo fuera una máquina programada para producir conforme a la demanda. Los meses fueron pasando y el embarazo no venía. Comencé a ser llevada de médico en médico. Exámenes invasivos, tratamientos dolorosos, tés milagrosos recetados por curanderas, oraciones, promesas a santos. Nada funcionaba. A cada mes que pasaba, sin que yo quedara embarazada, Jerónimo se volvía más distante, más frío. Nuestros momentos de intimidad, antes movidos por el amor y el deseo, se volvieron mecánicos, una obligación cumplida con el único objetivo de generar un heredero. Mi suegra comenzó a traer candidatas para que conocieran a su hijo. Muchachas de buena familia que aparecían en nuestra casa para almuerzos y cenas, siempre jóvenes, siempre bonitas, siempre fértiles, como ella se empeñaba en resaltar, mencionando cuántos sobrinos tenían, cuántos hermanos, cómo en la familia de ellas las mujeres siempre daban a luz fácilmente. Yo sonreía y servía el té, fingiendo no entender las indirectas. Por dentro, moría un poco cada día. Fue cuando completamos 3 años de casados que todo se derrumbó de una vez. Era un domingo, día de almuerzo en la casa de mis suegros. Toda la familia reunida, incluyendo a mis padres y a mi hermana Berta, que ahora trabajaba como secretaria en la fábrica de los Mendoza, un empleo que Jerónimo había conseguido a petición mía en uno de los raros momentos en que él todavía parecía importarle mis sentimientos. El almuerzo transcurría como siempre. Conversaciones superficiales, elogios a la comida, discusiones sobre política y negocios de las cuales las mujeres éramos educadamente excluidas. Yo bebía más vino de lo habitual, intentando soportar aquellas horas de tortura social. Cuando me levanté para ayudar a servir el postre, mi mano tembló y algunas gotas de vino cayeron sobre el mantel de lino blanco, una reliquia de familia que mi suegra exhibía con orgullo. Un pequeño accidente, algo que en una familia normal sería motivo de risa a lo sumo, pero no en la familia Mendoza. El silencio cayó sobre la mesa como una sentencia. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos con pena, otros con desprecio mal disimulado. Mi suegra soltó un suspiro dramático, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Fue entonces que Jerónimo, el hombre que un día me había dicho que me amaba más que a nada en el mundo, tiró la servilleta sobre la mesa y explotó. Además de no servir como mujer, encima eres torpe, eres inútil. Si no me das un hijo hasta el final del año, me caso con tu hermana. El tiempo se detuvo, el aire se volvió pesado, irrespirable. Miré alrededor de la mesa, buscando un rostro amigo, alguien que se indignara con aquellas palabras crueles. Pero lo que vi fueron miradas bajas, desviadas, algunas hasta con un brillo de satisfacción mal disimulada, como la de mi suegra, que asintió discretamente, como si finalmente el hijo hubiera tomado la actitud que ella tanto esperaba. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en aquel instante. Mi padre, siempre tan fuerte y determinado, ahora parecía pequeño, encogido por la humillación de ver a su hija tratada como un objeto defectuoso. Mi madre lloraba silenciosamente, lágrimas corriendo por el rostro arrugado, sin que ella hiciera cualquier movimiento para secarlas. Y Berta, mi hermana, mi única hermana. Ella no parecía sorprendida o indignada. Por un brevísimo instante vi una sonrisa formarse en la comisura de sus labios antes de que ella asumiera una expresión de falsa consternación. En aquel momento, algo se quebró dentro de mí, algo que nunca más sería reparado. Era como si yo estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo, viendo a aquella mujer, yo, siendo humillada frente a todos los que conocía y amaba, sin poder hacer nada para defenderse. Pero yo no lloré, no grité, no salí corriendo como una heroína dramática de telenovela.
Me levanté calmadamente, cogí la servilleta que había caído al suelo, limpié la pequeña mancha de vino del mantel blanco y dije, con una voz que no parecía mía: «El postre está servido, es flan de leche, la especialidad de la casa». Y continué sirviendo a cada uno de los presentes como si nada hubiera sucedido, como si mi marido no acabara de destruirme con palabras más afiladas que cualquier cuchillo. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Volvimos a casa en silencio absoluto. Jerónimo se encerró en el despacho con una botella de tequila. Yo fui a nuestro cuarto, que hacía mucho tiempo ya no era más el lugar de amor que un día fue, y me quedé mirando al techo, contando las grietas en la pintura, intentando decidir qué hacer con los pedazos de mi vida. Era quedarme y continuar muriendo poco a poco o partir y arriesgar todo por una oportunidad de vivir. Aquella noche tomé mi decisión, y fue esa decisión la que cambió completamente el rumbo de mi historia. Después de aquel fatídico domingo donde Jerónimo me humilló frente a toda la familia, algo dentro de mí cambió para siempre. Desperté a la mañana siguiente con una claridad que nunca había sentido antes. El sol entraba por la ventana del cuarto, iluminando el lujo que me rodeaba, los muebles caros, las cortinas de seda importada, el espejo veneciano, y por primera vez vi con nitidez la prisión dorada en la que vivía. Jerónimo ya había salido para la fábrica, como siempre hacía antes incluso del amanecer. La casa estaba silenciosa, excepto por el ruido distante de la cocinera, preparando el desayuno que yo apenas conseguiría comer. Me levanté, me puse un vestido sencillo, uno de los pocos que yo misma había elegido sin la interferencia de mi suegra, y decidí que necesitaba respirar, pensar. Salí a caminar por los jardines de la mansión, algo que raramente hacía. Era inicio de 1963 y el verano castigaba Veracruz con su calor implacable. Las flores del jardín, cuidadosamente cultivadas por los jardineros, exhibían colores vibrantes que contrastaban con el gris que se apoderaba de mi alma. Fue durante esa caminata que decidí investigar lo que mi corazón ya sospechaba desde hacía meses. Las visitas frecuentes de Berta a la fábrica, las miradas intercambiadas entre ella y Jerónimo durante los almuerzos de familia, el modo en que él siempre encontraba tiempo para resolver cuestiones relacionadas con el trabajo de ella, mientras apenas conseguía cenar conmigo una vez por semana. Aquella misma tarde me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto que Jerónimo había elogiado una vez. Recogí el cabello en un moño elegante y pedí al chofer que me llevara hasta la fábrica. Dije que quería dar una sorpresa a mi marido, tal vez invitarlo a un almuerzo especial. El chofer pareció incómodo con el pedido, evitando mi mirada por el retrovisor. ¿La señora está segura? El señor Jerónimo suele enfadarse cuando es interrumpido durante el horario de trabajo. Insistí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Estoy segura que hará una excepción para su esposa. El camino hasta la fábrica nunca me pareció tan largo. Cada curva de la carretera parecía llevarme más cerca de una verdad que yo temía, pero que necesitaba enfrentar. Las plantaciones de café pasaban por la ventana del coche y yo me preguntaba cómo sería trabajar cosechando granos con las propias manos. Sería mejor que vivir una mentira en una mansión refrigerada. Cuando llegamos a la fábrica, pedí al chofer que me esperara y entré sola. Conocía el camino hasta el despacho de Jerónimo. Había estado allí algunas veces al inicio de nuestro matrimonio, cuando él todavía hacía cuestión de mostrarme orgullosamente los negocios de la familia. La secretaria de la recepción abrió mucho los ojos al verme, levantándose apresuradamente. «Señora Mendoza, no esperábamos a la señora hoy». «Es una sorpresa», respondí con calma estudiada. «¿Mi marido está en su despacho?» Ella vaciló, moviendo nerviosamente algunos papeles sobre la mesa. «El señor Mendoza está en una reunión importante», pidió no ser interrumpido. «Entiendo. ¿Mi hermana Berta también está en reunión?», pregunté, observando cómo el rostro de la secretaria palidecía. «La señorita Berta está auxiliando al señor Mendoza en la reunión», tartamudeó, incapaz de sostener mi mirada. Agradecí con un movimiento de cabeza y caminé decidida por los pasillos de la fábrica, ignorando las llamadas de la secretaria.
Los empleados que cruzaban mi camino bajaban los ojos, algunos murmurando saludos respetuosos, otros simplemente desviándose como si yo fuera invisible. Yo me preguntaba cuántos de ellos sabían desde hacía cuánto tiempo la farsa de mi matrimonio era tema de conversaciones susurradas en los rincones de la fábrica. El despacho de Jerónimo quedaba al final de un largo pasillo, aislado de los demás para garantizar privacidad. La puerta pesada de madera oscura estaba cerrada, pero no con llave. Por un momento dudé, con la mano suspendida en el aire, lista para golpear. Parte de mí quería dar media vuelta, volver a casa, seguir fingiendo que no sabía nada. Sería más fácil, más seguro. Pero la otra parte, aquella que había despertado después de la humillación del domingo, exigía la verdad. No golpeé. Giré el picaporte silenciosamente y abrí la puerta. Lo que vi en aquella sala quedará grabado en mi memoria hasta el día en que deje este mundo. Mi marido sentado en su sillón de cuero y mi hermana inclinada sobre él de una forma que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Papeles de trabajo esparcidos por la mesa eran apenas un disfraz para lo que realmente ocurría en aquellas reuniones. Ellos no me vieron inmediatamente. Fue el ruido de mi alianza golpeando contra el picaporte lo que hizo a Berta volver el rostro en mi dirección. El impacto en sus ojos rápidamente dio lugar a algo que me heló el alma. No era culpa ni vergüenza, era rabia por haber sido interrumpida. Jerónimo se recompuso más rápidamente, ajustando su corbata y asumiendo aquella expresión arrogante que yo había aprendido a odiar. «¿Qué haces aquí, Zulema? Sabes que no me gusta ser interrumpido durante el trabajo». La audacia de aquellas palabras, como si yo fuera la intrusa, la equivocada de la historia, encendió algo dentro de mí. Un coraje que no sabía que poseía. ¿Trabajo? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Es así como llaman a esto ahora? Berta se alejó de él, alisando el vestido arrugado. Tenía el rostro colorado, pero no de vergüenza. «Hermana, no es lo que estás pensando». «No me llames hermana», corté, sintiendo cada palabra como una cuchilla. «Las hermanas no hacen lo que tú estás haciendo». Jerónimo se levantó, rodeando la mesa con aquella confianza de quien siempre consigue lo que quiere, de quien nunca enfrentó consecuencias reales por sus actos. «Zulema, estás siendo histérica». Berta apenas me ayudaba con algunos documentos. «Vuelve a casa, conversaremos más tarde». Miré de uno a otro, viendo claramente la mentira, el desprecio, la certeza de que yo aceptaría cualquier explicación para mantener las apariencias, para seguir siendo la señora Mendoza. «No habrá más tarde, Jerónimo», dije simplemente, quitando la alianza de mi dedo y colocándola sobre la mesa. Se acabó. Me volví para salir, pero él agarró mi brazo con fuerza, sus dedos dejando marcas en mi piel. «No vas a ningún lado. Eres mi esposa, ¿recuerdas? Hasta que la muerte nos separe. Fue lo que prometiste ante Dios y ante todo el pueblo». Berta permanecía inmóvil, observando la escena con una expresión que mezclaba triunfo y preocupación, no por mi bienestar, sino por la posibilidad de un escándalo que manchara su reputación, que arruinara sus planes. «Suéltame», exigí, intentando tirar de mi brazo. «O voy a gritar tan fuerte que todos los empleados vendrán a ver cómo el respetable Jerónimo Mendoza trata a su esposa». Su expresión cambió. Vi el odio en sus ojos, algo que nunca había notado antes. Con un movimiento brusco, me empujó contra la pared. Mi cabeza golpeó con fuerza y por un momento todo se oscureció. «No eres nada sin mí, Zulema», siseó, el rostro tan próximo al mío que podía sentir su aliento de café y cigarrillos. «Nada. Volverás a la tienda de tu padre, a aquella casa minúscula, para ser señalada en la calle como la mujer que no fue capaz de retener al marido». Cada palabra era un golpe, pero yo ya estaba demasiado lastimada para sentir más dolor. «Prefiero volver a la nada que continuar viviendo esta mentira», respondí con una calma que lo desconcertó. Él me soltó, pasando la mano por el cabello impecablemente peinado.
Haz como quieras, pero sabe que si sales por aquella puerta no llevas nada, ni la ropa que llevas puesta. Todo lo que tienes fue comprado con mi dinero. Berta finalmente se manifestó, dando un paso al frente. Zulema, sé razonable. Tienes una vida que muchas mujeres envidian. Una casa hermosa, empleados, joyas. ¿Por qué tirar todo eso por un malentendido? Miré a mi hermana como si la viera por primera vez. La niña con quien compartí la infancia, con quien jugué a las muñecas, a quien enseñé a leer y escribir, por quien yo habría dado la vida si fuera necesario. Aquella niña ya no existía. En su lugar estaba una mujer calculadora, dispuesta a traicionar a su propia hermana por dinero y estatus. No es un malentendido, Berta. Es traición, la de él y la tuya. Y tienes razón, Jerónimo. Me volví hacia él. Todo lo que tengo fue comprado con tu dinero, incluso mi dignidad, pero eso se acaba hoy. Salí del despacho con la cabeza en alto, ignorando las miradas curiosas de los empleados, que seguramente habían escuchado parte de la discusión. El chofer me esperaba en el coche, fingiendo no notar mi estado alterado. El hematoma que comenzaba a formarse en mi sien, los ojos húmedos que yo me negaba a dejar desbordar. ¿A casa, señora? No, respondí tomando una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. A la terminal de autobuses, por favor. El chofer vaciló, claramente incómodo. ¿La señora está segura? El señor Mendoza ya no es mi marido, interrumpí. Y yo ya no soy la señora Mendoza. Soy apenas Zulema y necesito ir a la terminal de autobuses. Él asintió en silencio y puso en marcha el coche. Durante el trayecto, miré por última vez las calles de Veracruz, la ciudad donde nací, crecí, y pensé que construiría mi vida. Pasé por la tienda de mi padre, lo vi atendiendo a una cliente con aquella sonrisa amable que era su marca registrada. Pensé en parar, en despedirme, en explicarle, pero no había tiempo. Jerónimo vendría tras de mí, no por amor, sino por orgullo herido, por miedo al escándalo. En la terminal agradecí al chofer, un hombre sencillo que apenas cumplía órdenes, pero que me miró con una compasión silenciosa que valió más que 1000 palabras. Tomé el primer autobús que saldría de la ciudad sin importarme a dónde iba. Solo necesitaba estar lejos. Sentada en aquel autobús viejo, con el vestido fino que pronto no me serviría para nada más, me di cuenta de que tenía apenas mi bolso conmigo, con poco dinero y ningún documento, además de la cédula de identidad. Había dejado atrás ropa, joyas, recuerdos, pero también había dejado el miedo, la sumisión, la vergüenza de no ser lo que los otros esperaban de mí. El autobús partió levantando polvo en la carretera de tierra. Miré por la ventana y vi a lo lejos la silueta de la fábrica de los Mendoza contra el cielo anaranjado del atardecer. Por un momento sentí un apretón en el pecho, no por arrepentimiento, sino por la percepción aguda de que estaba completamente sola en el mundo. El destino de aquel autobús era San Miguel de Allende, en Guanajuato, una ciudad que yo nunca había visitado, donde no conocía a nadie, o casi nadie. Recordé a la tía Eulalia, hermana de mi abuela materna, que se había mudado allí hace muchos años después de quedar viuda. Mi madre mantenía correspondencia esporádica con ella, y yo sabía apenas que vivía en una casa sencilla cerca de la parroquia de San Miguel Arcángel. No era mucho, pero era un comienzo, un lugar para pasar la primera noche, para respirar y pensar en el próximo paso. Durante el viaje, que duró toda la noche, oscilé entre momentos de pánico absoluto. ¿Qué he hecho? ¿Cómo sobreviviré? Y una extraña sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Llegué a San Miguel de Allende a la mañana siguiente, exhausta, hambrienta, con el cuerpo dolorido del viaje en un asiento de autobús incómodo. La ciudad, con sus iglesias barrocas y casonas coloniales, parecía salida de otro siglo. Personas apresuradas cruzaban las calles de adoquines, comerciantes abrían sus tiendas. El olor a pan recién horneado venía de alguna panadería cercana. Pregunté a una señora mayor dónde quedaba la parroquia de San Miguel Arcángel,
y ella señaló hacia una colina no muy distante. «Es subiendo aquella cuesta, hija mía, no tiene pierde, la más bonita de la ciudad». Agradecí y comencé a subir la empinada cuesta, sintiendo el sol de la mañana calentar mi espalda. Cada paso era un esfuerzo, no solo por el cansancio físico, sino por el peso de las decisiones que había tomado en las últimas 24 horas. La iglesia era realmente impresionante, con su fachada trabajada y torres que parecían tocar el cielo. Me senté en un banco en la plaza frente a ella, intentando organizar mis pensamientos. ¿Cómo encontraría a la tía Eulalia? La ciudad no era grande, pero tampoco tan pequeña que todos se conocieran. Fue cuando noté a una señora saliendo de la iglesia cargando una canasta con flores. Algo en sus movimientos, en la forma como ajustaba el pañuelo en la cabeza, me recordó a mi abuela. Me acerqué tímidamente. «Con permiso, señora, ¿por casualidad conoce a Eulalia Campos?» La señora me miró con curiosidad. «¿Eulalia? Sí, la conozco. Vive a 2 cuadras de aquí, en una casa amarilla con ventanas azules. Es mi vecina». «¿Por qué? ¿Es pariente de ella?» «Soy su sobrina nieta», respondí, sintiendo un inmenso alivio por este pequeño milagro. «Vine de Veracruz para visitarla, pero no tengo la dirección exacta». La señora sonrió. «Venga, la llevo hasta allá. Eulalia estará feliz con la visita. Vive tan sola, pobrecita». Seguimos juntas por las calles estrechas hasta llegar a la casa amarilla con ventanas azules. Una construcción sencilla, bien cuidada, con un pequeño jardín al frente donde crecían hierbas y flores coloridas. La señora golpeó a la puerta, llamando: Eulalia, hay visita para ti». Momentos después, la puerta se abrió y apareció una mujer delgada, de cabello blanco recogido en un moño, usando un vestido casero de algodón. Sus ojos, del mismo tono castaño que los míos, se agrandaron en sorpresa. «Misericordia, si no es la cara de Eulalia cuando joven», exclamó, llevando las manos al rostro. «Tú solo puedes ser hija de ella, Zulema o Berta». «Zulema», respondí, sintiendo las lágrimas finalmente vencer la barrera que había erigido. «Soy Zulema, tía Eulalia». Ella me abrazó con fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Olía a romero y lavanda, un aroma que me recordó instantáneamente mi infancia, las tardes pasadas en el patio de mi abuela. «Entra, entra», dijo, tirando de mí hacia adentro de la casa. «Debes estar cansada del viaje. Voy a preparar un café para nosotras». Mientras ella se movía en la pequeña cocina, miré alrededor. La casa era sencilla, pero acogedora. Muebles antiguos bien conservados, cortinas de encaje en las ventanas, un altar con santos católicos en un rincón de la sala. Nada allí recordaba la opulencia de la mansión de los Mendoza, pero había algo mucho más valioso: paz. Cuando el café estuvo servido, tía Eulalia se sentó frente a mí y preguntó simplemente: «¿Qué pasó, hija mía?». Y por primera vez desde que salí de Veracruz me permití llorar. Lloré por todas las humillaciones, por todas las noches solitarias, por el sueño de amor que se había transformado en pesadilla. Lloré por la traición de mi marido, por la traición de mi hermana, por la pérdida de mi identidad. Tía Eulalia escuchó todo en silencio, sosteniendo mis manos entre las suyas, ofreciendo el consuelo de su presencia, de su aceptación incondicional. Cuando terminé de contar mi historia, exhausta y aliviada al mismo tiempo, ella dijo apenas: «Hiciste lo correcto, Zulema, y puedes quedarte aquí por el tiempo que necesites. Esta casa es pequeña, pero el corazón que la habita es grande». Aquella noche, acostada en una cama estrecha en el cuarto de huéspedes, cubierta por un edredón hecho a mano, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. No sabía lo que el futuro me reservaba, pero sabía que, por primera vez en años, ese futuro sería escrito por mí. No por Jerónimo, no por los Mendoza, no por las convenciones sociales que me aprisionaban. Posé la mano sobre mi vientre, sintiendo una leve náusea que me acompañaba desde hacía algunos días y que yo había atribuido al estrés, y entonces
Como un relámpago, vino la constatación. Mi menstruación estaba atrasada. Yo, que tanto había intentado quedar embarazada durante mi matrimonio, que había sido humillada y llamada estéril, posiblemente llevaba una vida dentro de mí. El destino, en su infinita ironía, había elegido este momento, cuando finalmente me liberaba de Jerónimo, para concederme el hijo que él tanto deseaba. Sonreí en la oscuridad, una sonrisa mezclada con lágrimas. Si fuera verdad, si yo realmente estuviera embarazada, ese niño sería mi oportunidad de recomenzar, de construir una familia basada en el amor verdadero, no en las apariencias. Me dormí con esa posibilidad calentando mi corazón, sin saber que los desafíos que enfrentaría en los próximos meses probarían cada gramo de mi fuerza y determinación, pero también sin saber que esos mismos desafíos revelarían una Zulema que ni yo misma conocía, una mujer capaz de enfrentar tempestades y salir de ellas no apenas sobreviviente, sino transformada. Aquella primera noche en la casa de la tía Eulalia marcó el inicio de una jornada que yo jamás podría imaginar. La sospecha del embarazo se confirmó 2 semanas después, cuando la partera local, doña Sebastiana, una señora de manos callosas y ojos sabios, confirmó lo que mi cuerpo ya sabía. «Estás esperando un bebé, muchacha». Yo diría que de unos 2 meses por el tamaño del vientre. El mundo se detuvo por un instante. 2 meses. El hijo que Jerónimo tanto reclamaba existía. Estaba allí creciendo dentro de mí, justo cuando yo había decidido cortar todos los lazos con él. Reí y lloré al mismo tiempo, mientras tía Eulalia sostenía mis manos con firmeza. «Es un regalo, Zulema», dijo ella con aquella sabiduría que solo las mujeres que han vivido mucho poseen. «Una nueva vida para acompañar tu recomienzo». En los días siguientes fui tomada por sentimientos contradictorios: alegría por el bebé que siempre deseé, miedo del futuro incierto que nos aguardaba, rabia por pensar que Jerónimo tenía derecho sobre aquella criatura, culpa por haber huido sin siquiera despedirme de mis padres. Fue tía Eulalia quien sugirió que escribiera a mi madre. «No cuentes dónde estás, al menos por ahora. Solo di que estás bien, que estás segura. Una madre no duerme mientras no sabe si el hijo está vivo o muerto». Seguí su consejo. Escribí una carta breve, contando apenas que había dejado a Jerónimo, que estaba refugiada en la casa de una parienta lejana y que, cuando fuera seguro, entraría en contacto nuevamente. Nada sobre el embarazo, nada sobre la dirección. Tía Eulalia envió la carta desde una ciudad vecina para dificultar cualquier intento de localizarme. El mes de abril de 1963 fue pasando lentamente. Mi cuerpo comenzaba a mostrar las primeras señales de la gestación. Náuseas matutinas que me dejaban exhausta, senos doloridos, un hambre que alternaba con repulsión completa por ciertos alimentos. Tía Eulalia cuidaba de mí con la dedicación de una madre, preparando tés para aliviar el malestar, garantizando que me alimentara bien incluso en los días difíciles. La vida en la pequeña casa de ventanas azules tenía un ritmo propio, completamente diferente de la mansión de los Mendoza. Aquí no había empleados para hacer todo. Cada comida necesitaba ser preparada por nuestras propias manos, cada pieza de ropa lavada y tendida en el tendedero del patio, cada rincón de la casa limpiado por nosotras mismas. Al principio, mis manos delicadas, desacostumbradas al trabajo doméstico, quedaron rojas y doloridas. Pero había una satisfacción extraña en ver el resultado del propio esfuerzo, el brillo del suelo recién encerado, el aroma del pan que yo misma había amasado y horneado, la ropa impecablemente planchada y doblada. Tía Eulalia notó mi interés por la costura. «Tu madre siempre tuvo manos de hada para los bordados», comentó una tarde mientras me enseñaba a hacer el dobladillo de un vestido. «Veo que heredaste el talento de ella». Fue así que comencé a ayudar a tía Eulalia con sus trabajos de costura. Ella aceptaba pequeños encargos de las vecinas: un vestido para ajustar, un pantalón para acortar, botones para cambiar. El dinero era poco, pero yo sentía un orgullo inmenso en contribuir.
en no ser apenas una carga para ella. En mayo recibí respuesta de mi madre. La carta, escondida dentro de un libro de recetas para despistar cualquier curiosidad, traía noticias que hicieron apretar mi corazón. Tras mi huida, Jerónimo había quedado furioso. Fue hasta la casa de mis padres exigiendo saber mi paradero, amenazándolos de todas las formas posibles. Cuando percibió que ellos realmente no sabían dónde yo estaba, volvió su furia contra Berta. «Tu hermana perdió el empleo en la fábrica», escribió mi madre. «Jerónimo la acusó de haber planeado tu fuga, de haber arruinado su matrimonio. Ahora ella está en casa, destruida, arrepentida. Dice que quiere tu perdón, que cometió el peor error de su vida». El remordimiento de Berta no me conmovió. La herida de la traición estaba demasiado abierta, pero me preocupaba que mis padres estuvieran sufriendo las consecuencias de mis acciones. Jerónimo era un hombre poderoso en Veracruz. Podría fácilmente arruinar el pequeño comercio de mi padre, transformar la vida de mis padres en un infierno. Al final de la carta, mi madre escribió algo que me dejó en estado de shock. Jerónimo fue al juez para anular el matrimonio. Alega que lo abandonaste sin motivo, que no consumaste el matrimonio por ser incapaz de generar hijos. Tu padre y yo sabemos que eso es mentira, pero él tiene amigos influyentes. Estamos intentando encontrar un abogado que acepte ayudarnos, pero todos tienen miedo de enfrentar a los Mendoza. Anular el matrimonio, declararme estéril. Jerónimo no quería apenas librarse de mí. Quería destruir mi reputación, asegurarse de que yo jamás pudiera reconstruir mi vida. Y lo peor, si conseguía la anulación, legalmente mi hijo no sería un Mendoza, no tendría derecho al nombre, a la herencia, al reconocimiento del padre. Mostré la carta a tía Eulalia, que la leyó con expresión grave. «Necesitamos un abogado», concluyó. «Alguien que no tenga miedo de los Mendoza, porque no depende de ellos». «Pero no tenemos dinero para pagar un abogado», argumenté desanimada. Tía Eulalia sonrió con aquella sonrisa misteriosa que tenía cuando guardaba un secreto. «Tal vez lo tengamos. Hay algo que no te conté, Zulema, algo que guardé para una emergencia». Ella me llevó hasta su cuarto y, removiendo una tabla suelta debajo de la cama, reveló una pequeña caja de madera tallada. Dentro había un conjunto de joyas antiguas, un collar de perlas, aretes de zafiro, un broche de oro con pequeños diamantes incrustados. «Eran de tu bisabuela, mi madre», explicó, «la única herencia que recibí. Nunca las vendí porque, bueno, nunca necesité tanto así. Pero ahora es una cuestión de justicia, de protegerte a ti y a ese niño». Intenté protestar, pero tía Eulalia fue inflexible. Al día siguiente, ella vendió el broche a un joyero de la ciudad. Con el dinero, buscamos al doctor Antenor, un abogado jubilado que se había mudado a San Miguel de Allende justamente para huir de las presiones políticas de la capital. Doctor Antenor era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco y una postura que inspiraba confianza. Escuchó mi historia con atención, haciendo anotaciones ocasionales, sin demostrar juicio o incredulidad. «Su caso es complicado, doña Zulema», dijo finalmente. «Su marido tiene influencia, dinero y, por lo que me cuenta, no tiene escrúpulos. Pero cometió un error crucial. Mintió en documento oficial al alegar que el matrimonio no fue consumado. Si la señora está embarazada, tenemos prueba concreta contra él». «Pero él puede alegar que el hijo no es de él», argumenté, expresando mi mayor miedo. Doctor Antenor asintió. «Puede y probablemente lo hará, pero en una prueba de paternidad la verdad saldrá a la luz». «¿Prueba de paternidad?», pregunté confusa. En 1963, ese tipo de prueba todavía era algo distante de la realidad de la mayoría de las personas. Es un procedimiento relativamente nuevo, pero ya aceptado por los tribunales en casos excepcionales. Sería hecho después del nacimiento del niño. Hasta entonces, necesitamos garantizar que su marido no consiga la anulación del matrimonio. Salimos del despacho del doctor Antenor con un plan.
Él enviaría una contestación al pedido de anulación, informando al juez sobre mi embarazo y solicitando que cualquier decisión fuera postergada hasta el nacimiento del niño. También pediría una pensión alimenticia provisional, con base en el hecho de que, estando embarazada, yo no podría proveer mi propio sustento adecuadamente. En las semanas siguientes viví en un estado de ansiedad constante. Cada ruido en la puerta me hacía sobresaltar, temiendo que Jerónimo me hubiera encontrado. Cada carta que llegaba podría traer noticias del proceso, del destino de mi hijo aún no nacido. Para ocupar la mente y ayudar en los gastos, intensifiqué mi trabajo con la costura. Tía Eulalia me enseñó técnicas que mi madre nunca tuvo tiempo de mostrarme: cómo hacer acabados perfectos, cómo ajustar moldes para diferentes tipos de cuerpo, cómo crear detalles que transformaban una pieza simple en algo especial. Descubrí que tenía talento para aquello. Mis manos, antes demasiado delicadas para el trabajo doméstico, parecían haber nacido para sostener agujas e hilos, para transformar telas en creaciones que reflejaban belleza y cuidado. Las vecinas comenzaron a notar la calidad de mi trabajo. Pronto, no eran apenas pequeñas reparaciones lo que llegaban hasta nosotras, sino pedidos de vestidos enteros, de conjuntos para ocasiones especiales. Una cliente satisfecha traía otra, y poco a poco formamos una pequeña clientela fiel. Junio trajo las fiestas de San Juan, tan diferentes de las que yo conocía en Veracruz. Aquí en San Miguel de Allende, la tradición era aún más fuerte, con procesiones, misas especiales, bailes elaborados en las plazas. Tía Eulalia insistió para que yo participara, incluso con el vientre ya comenzando a notarse. «No voy a dejar que te escondas como si hubieras cometido un crimen», dijo con firmeza. «Eres una mujer casada, esperando un hijo. No tienes nada de qué avergonzarte». Reluctante, acabé aceptando. Vestida con un traje típico que disimulaba mi estado, participé de la fiesta en la plaza de la parroquia. Fue la primera vez desde que dejé Veracruz que me permití sonreír sin reservas, que bailé como si no hubiera mañana, que me sentí parte de una comunidad. Fue en esa fiesta que conocí a Gerardo, sobrino de doña Sebastiana, la partera. Él era tornero mecánico, trabajaba en el pequeño taller próximo a la estación de tren. Un hombre sencillo, de manos ásperas y sonrisa fácil, que no se importó cuando tía Eulalia me presentó como mi sobrina nieta que está separada del marido y esperando un bebé. En vez de la mirada de desprecio que yo esperaba, Gerardo apenas sonrió y dijo: «Entonces tenemos que cuidar bien de ti y de ese pequeño. Un niño es siempre una bendición, no importa cómo venga». Aquella noche marcó el inicio de una amistad que sería fundamental en los meses siguientes. Gerardo se volvió una presencia constante en nuestra casa, arreglando un grifo que goteaba, ayudando a instalar estantes en el cuarto que sería del bebé, trayendo frutas frescas del huerto de su padre cuando sabía que yo tenía antojos. No había interés romántico de mi parte. La herida dejada por Jerónimo todavía sangraba, y lo último que yo quería era otro hombre en mi vida. Pero la amistad sincera de Gerardo, su respeto por mi situación, su disposición en ayudar sin pedir nada a cambio, fueron bálsamos para mi alma herida. Julio llegó con una noticia que cambió nuevamente el rumbo de mi historia. Doctor Antenor apareció en nuestra puerta en una tarde calurosa, cargando una carpeta de documentos y una expresión que mezclaba alivio y preocupación. El juez aceptó nuestra contestación, doña Zulema, informó tan pronto como nos sentamos en la pequeña sala. El proceso de anulación está suspendido hasta el nacimiento del niño. Y más, concedió una pensión alimenticia provisional que su marido deberá pagar mensualmente. Sentí un alivio inmenso. Por primera vez desde que huí, tenía una garantía legal, una protección contra las manipulaciones de Jerónimo. Pero hay otra novedad, continuó el doctor Antenor, su tono volviéndose más grave. Su marido contrató investigadores para encontrarla. Ellos ya estuvieron en 3 ciudades diferentes, mostrando su foto, haciendo preguntas. Es apenas cuestión de tiempo hasta que lleguen aquí. Mi sangre se heló.
La idea de enfrentar a Jerónimo, de verlo nuevamente, me causaba un terror casi físico. Recordé la violencia en sus ojos en aquella última confrontación, la forma como sus manos habían dejado marcas en mis brazos. «¿Qué hacemos?», pregunté, la voz temblorosa. «La señora tiene dos opciones», respondió el abogado. «Puede quedarse y enfrentarlo, confiando en que la justicia y la verdad prevalecerán. O puede partir nuevamente, ir a un lugar donde él no la encuentre, al menos hasta que el bebé nazca y la prueba de paternidad sea realizada». Miré a la tía Eulalia, que apretaba mis manos entre las suyas. Miré a la pequeña sala que se había vuelto mi refugio, al jardín visible por la ventana, donde yo imaginaba a mi hijo jugando un día. «No voy a huir nuevamente», decidí, sintiendo una firmeza que no sabía que poseía. «Ya corrí una vez, basta de vivir con miedo. Esta es mi casa ahora y nadie va a sacarme de aquí». Dr. Antenor sonrió como si aprobara mi decisión. «En este caso, vamos a prepararnos. La batalla será difícil, pero tengo certeza de que la verdad está de su lado». Aquella noche, sentada en el porche, observando las estrellas que punteaban el cielo de invierno, sentí a mi bebé moverse por primera vez. Un movimiento leve, como el batir de alas de una mariposa, pero inconfundible. Posé la mano sobre el vientre, ya nítidamente visible bajo el vestido ancho, y susurré: «Estamos juntos en esta, pequeño. Tú y yo contra el mundo, si es preciso, pero vamos a vencer, lo prometo». Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. Dr. Antenor reunió testigos que podrían atestiguar el carácter de Jerónimo, ex empleados de la fábrica que habían sido despedidos injustamente, personas que conocían los bastidores del poder de los Mendoza. Tía Eulalia organizó documentos, cartas, todo lo que pudiera ser útil para probar que yo no había abandonado el hogar sin motivo, como Jerónimo alegaba. Yo continuaba trabajando en la costura, ahora con aún más dedicación. Cada vestido concluido, cada cliente satisfecha era una pequeña victoria, una prueba de que yo podía construir algo con mis propias manos, ser más que apenas la esposa de Jerónimo Mendoza. En agosto, cuando mi vientre ya estaba lo suficientemente grande para obligarme a adaptar mis vestidos, recibí otra carta de mi madre. Esta vez las noticias eran aún más alarmantes. «Berta desapareció», escribió, la caligrafía temblorosa revelando su estado de nervios. «Salió una noche diciendo que iba a la farmacia a comprar un remedio para dolor de cabeza y no volvió. Al día siguiente, la fábrica de los Mendoza amaneció cerrada. Dicen en el pueblo que Jerónimo también desapareció. Hay rumores de que huyeron juntos». Leí la carta varias veces intentando procesar aquella información. Jerónimo y Berta habían huido juntos. Mi marido y mi hermana, las dos personas que más me traicionaron, ahora unidas no apenas en la traición, sino también en la fuga. Curiosamente, no sentí rabia ni tristeza, apenas un inmenso alivio, como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. Si Jerónimo había huido, significaba que no vendría tras de mí, que yo y mi bebé estaríamos seguros. Mostré la carta al doctor Antenor, que la leyó con interés profesional. «Esto lo cambia todo», comentó. «Si su marido abandonó la ciudad, posiblemente para huir de acreedores o problemas legales, tenemos base para solicitar el divorcio por abandono de hogar. Es él quien está abandonándola a usted, no al contrario». ¿Divorcio? La palabra sonó extraña en mis labios. En 1963, el divorcio todavía no era legalizado en México. Las separaciones judiciales existían, pero el vínculo matrimonial permanecía, impidiendo nuevos matrimonios. «Separación judicial, técnicamente», corrigió el abogado, «pero con los mismos efectos prácticos para usted. Libertad para vivir su vida, custodia exclusiva de su hijo, derecho a la pensión alimenticia». Aquella noche, soñé con un campo abierto, bañado por el sol. En el sueño, yo corría libremente con un bebé en los brazos. No había muros, no había rejas, no había Jerónimo para decirme qué hacer, cómo vivir. Apenas el horizonte infinito y la promesa de días mejores.
Desperté con una sonrisa en los labios y una certeza en el corazón. Lo peor había pasado. La tempestad comenzaba a alejarse y aunque todavía había nubes en el cielo, yo podía vislumbrar el arco iris formándose a lo lejos. Septiembre llegó, trayendo la primavera y más novedades. A través de los contactos del doctor Antenor, descubrimos que Jerónimo había de hecho huido del país, probablemente a Guatemala. La fábrica de lácteos estaba al borde de la quiebra, hundida en deudas que él había escondido por años. Había también acusaciones de evasión fiscal, de falsificación de documentos, de soborno a inspectores. El imperio de los Mendoza, construido a lo largo de generaciones, se derrumbaba como un castillo de naipes. Don Gumersindo, ya anciano y enfermo, sufrió un derrame al saber de la extensión de los problemas dejados por el hijo. Doña Matilde, antes tan orgullosa y altiva, ahora andaba por las calles de Veracruz con la cabeza baja, enfrentando las miradas acusadoras de aquellos que antes la temían y respetaban. Recibí estas noticias con una mezcla de compasión y un sentimiento de justicia haciéndose. No deseaba mal a nadie, ni siquiera a aquellos que me habían hecho sufrir. Pero había algo de poético en la forma como la vida había invertido nuestras posiciones. Yo, que salí de Veracruz sin nada más que la ropa que llevaba puesta, ahora construía día a día una vida nueva, honesta, basada en el trabajo y en el respeto. Ellos, que lo habían tenido todo, perdieron hasta la dignidad. Y fue así, con el corazón más ligero y el alma en paz, que entré en el último trimestre del embarazo. Mi bebé crecía fuerte, moviéndose constantemente, como si quisiera recordarme a cada momento que yo nunca más estaría sola. Los últimos meses de 1963 pasaron volando entre preparativos para la llegada del bebé, el trabajo con la costura que aumentaba cada semana y las novedades sobre el proceso de separación. Octubre trajo una carta oficial informando que Jerónimo había sido declarado prófugo de la justicia, acusado de fraudes fiscales y bancarios. Con esto, el juez finalmente concedió mi separación judicial por abandono de hogar, garantizando la custodia exclusiva del bebé que aún llevaba en mi vientre. Recuerdo el día en que el doctor Antenor trajo los documentos oficiales. Me senté en la mecedora del porche, acariciando mi vientre de 8 meses, y leí cada palabra con una sensación de libertad que jamás había experimentado. Ya no era Zulema Mendoza. Había vuelto a ser Zulema Pérez de los Santos, dueña de mi propio destino. «Es un nuevo comienzo, pequeño», susurré a mi bebé, que respondió con una patada vigorosa. Para los dos. Mis padres finalmente pudieron visitarme cuando supieron dónde estaba. La emoción del reencuentro fue indescriptible. Mi padre, siempre tan fuerte, lloró como un niño al abrazarme, tocando mi vientre con reverencia, como si fuera algo sagrado. «Mi hija», repetía entre lágrimas. «Mi hija volvió». Mi madre, más práctica como siempre, ya vino cargada de paquetes. Ropita que había cosido para el bebé, dulces caseros que sabía que me encantaban, remedios naturales para aliviar la incomodidad de los últimos meses de gestación. Durante aquella visita, supe más detalles sobre la fuga de Jerónimo y Berta. Aparentemente, el esquema de fraudes en la fábrica estaba a punto de ser descubierto por inspectores federales. Jerónimo, previendo el desastre, planeó la fuga con antelación, transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero, vendiendo propiedades secretamente, preparándose para desaparecer. Berta, cegada por la ambición y tal vez por un sentimiento distorsionado que confundía con amor, aceptó huir con él, abandonando no solo a los padres, sino también a su propio hijo. Sí, ella había dado a luz un niño en julio, fruto de la relación con Jerónimo. El bebé quedó al cuidado de mis padres, que ahora criaban al nieto como si fuera hijo. «No te imaginas el trabajo que da ese niño», comentó mi madre con aquel tono que mezclaba queja y orgullo. «Tiene el genio fuerte del padre». No pude dejar de notar la ironía de la situación. Yo, que fui humillada y rechazada por no conseguir quedar embarazada, ahora esperaba un hijo. Berta, que había conquistado a mi marido,
abandonó al propio hijo para seguir a un hombre que, conociéndolo bien, seguramente la abandonaría también cuando surgiera una nueva oportunidad. Pero no había espacio para resentimientos en mi corazón. La vida se había encargado de hacer justicia de una forma que yo jamás podría imaginar. Y ahora solo quería mirar hacia adelante, hacia el futuro que construiría con mi hijo. Mis padres se quedaron por una semana ayudando a preparar el pequeño cuarto del bebé, aconsejándome sobre los cuidados con recién nacidos, reconectándose conmigo tras meses de separación forzada. Cuando partieron, prometiendo volver tan pronto como el bebé naciera, me sentí fortalecida, lista para el próximo capítulo de mi vida. Y ese capítulo llegó más pronto de lo que esperaba. En la madrugada del 12 de diciembre de 1963, desperté con un dolor agudo que atravesó mi vientre como un rayo. Mi bolsa se había roto, mojando las sábanas de la cama. El bebé estaba llegando casi 3 semanas antes de lo previsto. Tía Eulalia, siempre alerta incluso durante el sueño, oyó mi gemido ahogado y corrió a mi cuarto. Viendo la situación, no dudó ni un segundo. «Voy a llamar a doña Sebastiana», dijo ya poniéndose un abrigo sobre el camisón. «Respira profundo e intenta mantenerte tranquila. Fácil decirlo, imposible hacerlo». Las contracciones aumentaban en intensidad y frecuencia, haciéndome doblar de dolor. El miedo se mezclaba con la expectativa, la ansiedad con el instinto primordial que despertaba en mi cuerpo. Era hora de traer a mi hijo al mundo. Doña Sebastiana llegó en tiempo récord, trayendo su maletín de partera y una tranquilidad que solo los años de experiencia pueden dar. Me examinó con manos gentiles, me aseguró que todo estaba progresando normalmente y comenzó a preparar el cuarto para el parto. «Va a ser rápido», previó con una sonrisa confiada. «Este bebé tiene prisa de conocer a la madre valiente que tiene». Las horas siguientes fueron una neblina de dolor, sudor y determinación. Me agarré a las manos de tía Eulalia como si fueran mi única conexión con la realidad, mientras mi cuerpo trabajaba en el milagro antiguo de traer una nueva vida al mundo. Cuando el sol comenzaba a nacer, tiñendo el cielo de San Miguel de Allende con tonos de rosa y dorado, oí el llanto más lindo que jamás sonaría en mis oídos. Mi bebé había llegado. Una niña pequeña, pero perfecta, con una pelusa oscura cubriendo la cabecita y pulmones sorprendentemente fuertes para alguien tan minúscula. «Una guerrera como la madre», comentó doña Sebastiana, poniendo el pequeño bulto en mis brazos temblorosos. Miré aquel rostrito rojo y arrugado, a los ojitos que se abrían tímidamente al mundo, y sentí un amor tan avasallador que apenas podía respirar. Era como si todo el universo se hubiera condensado en aquel ser diminuto, como si nada más importara además de proteger y amar a aquella criatura. «Clara», susurré, lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «Su nombre es Clara». Elegí ese nombre no solo por la claridad que ella traía a mi vida, sino también porque significaba pureza, nuevo comienzo, luz después de la oscuridad. Mi pequeña Clara había nacido en libertad, lejos de las sombras del pasado que tanto me atormentaron. Los primeros meses de la maternidad fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Las noches sin dormir, las dudas constantes, el cansancio que parecía impregnar cada célula de mi cuerpo, pero también la alegría indescriptible de ver la primera sonrisa, de oír el primer gorjeo, de sentir el apretón de aquella manita minúscula alrededor de mi dedo. Tía Eulalia fue mi ángel de la guarda durante ese periodo. Cuidaba de Clara cuando yo necesitaba descansar. Preparaba comidas nutritivas para que mi leche fuera abundante. Asumía las tareas domésticas para que yo pudiera concentrarme en recuperar mis fuerzas y cuidar de la bebé. Mis padres vinieron a conocer a la nieta tan pronto como recibieron la noticia del nacimiento. Trajeron regalos, amor y también al pequeño Mauricio, hijo de Berta, que ahora tenía 6 meses. Ver a los 2 bebés lado a lado, primos que más parecían hermanos, ambos con rasgos que recordaban a Jerónimo, fue una experiencia agridulce. Ellos nunca sabrán la verdad, decidimos en conjunto, mis padres y yo.
Crecerán sabiendo apenas que son primos, que sus padres no pudieron criarlos por razones diferentes. Nunca sabrán que tienen el mismo padre, que son frutos de una historia de traición y abandono. Era una mentira piadosa, una omisión necesaria para proteger a dos niños inocentes del peso de un pasado que no eligieron. Conforme Clara crecía, volviéndose una bebé alegre y curiosa, mi trabajo con la costura también se expandía. Lo que comenzó como pequeños arreglos para ayudar en los gastos se transformó en un negocio prometedor. Mi habilidad para crear vestidos elegantes con acabados impecables corrió por la pequeña ciudad. Pronto las mujeres de San Miguel de Allende y alrededores comenzaron a buscarme para ocasiones especiales. Vestidos de novia, trajes para graduaciones, ropa para fiestas importantes. Trabajaba principalmente durante las siestas de Clara, aprovechando cada minuto disponible. La máquina de coser que tía Eulalia me prestó fue reemplazada por una nueva, comprada con el dinero que conseguí ahorrar. Instalé un pequeño taller en el cuarto de atrás, con mesa de corte, maniquí, estantes para telas y avíos. En 1964, con Clara cumpliendo 1 año, tomé una decisión audaz. Alquilé un pequeño local comercial en el centro de la ciudad. No era nada grandioso, apenas un espacio modesto con vitrina a la calle, probador improvisado y mostrador de atención. Pero era mío, el primer paso concreto en la construcción de una nueva vida. Atelier Zulema. Así, bauticé mi pequeño negocio con un letrero simple pintado a mano. Tía Eulalia cuidaba de Clara mientras yo atendía a las clientas durante el día. Por la noche, llevaba trabajo a casa, cosiendo hasta tarde, muchas veces con mi hija durmiendo pacíficamente en la cuna al lado de la mesa de costura. Era una vida dura, de trabajo constante y preocupaciones financieras, nada comparado con el lujo que conocí como esposa de Jerónimo. Pero había una satisfacción profunda en cada vestido terminado, en cada cliente satisfecha, en cada peso ganado con mi propio esfuerzo. 965 trajo novedades que cambiaron nuevamente el rumbo de mi historia. Una de mis clientas, dueña de una pequeña tienda de ropa en Ciudad de México, vio un vestido de fiesta que había creado para su sobrina y quedó impresionada con la calidad. «Tienes talento, Zulema», dijo, observando atentamente los detalles del acabado. «¿Ya pensaste en crear una línea propia? Estoy segura de que se vendería bien en mi tienda». Aquella conversación casual plantó una semilla que germinaría en los años siguientes. Comencé a diseñar modelos propios, además de atender pedidos específicos. Invertía en telas mejores, en avíos diferenciados. Poco a poco, la marca Zulema comenzó a ganar reconocimiento más allá de las fronteras de San Miguel de Allende. En 1966, contraté a mi primera empleada, Doralice, una joven viuda con habilidad para la costura y necesidad desesperada de trabajo. Le enseñé todo lo que sabía y juntas conseguimos aumentar significativamente la producción del taller. Clara, ahora con casi 3 años, crecía como una flor silvestre, fuerte, vibrante, llena de vida. Era una niña inteligente que hablaba sin parar y demostraba desde temprano un gusto por la ropa y las telas. Pasaba horas jugando con retazos coloridos, creando vestidos para sus muñecas, imitándome en gestos y maneras. «Tiene tu determinación», comentó tía Eulalia cierta tarde, observando a Clara armar pacientemente un rompecabezas demasiado complejo para su edad. «Y gracias a Dios, nada de aquel hombre, es verdad». Físicamente, Clara tenía algunos rasgos de Jerónimo, la forma de los ojos, el tono del cabello, pero en esencia, en espíritu, era como si fuera solo mi hija, moldeada por el amor y los valores que me esforcé por transmitir desde su nacimiento. En 1968 recibí una noticia que me dejó en estado de shock. Una carta de mi madre informaba que Berta había regresado a Veracruz sola, enferma, sin dinero. Jerónimo la había abandonado en Guatemala, huyendo con otra mujer y llevándose todo el dinero que habían logrado salvar. «Está irreconocible, Zulema», escribió mi madre. Delgada, envejecida, con los ojos vacíos de quien lo perdió todo, no solo bienes materiales, sino también la dignidad, la esperanza.
Pregunta por ti, por Clara, por el hijo que abandonó. No sé qué decirle. Releí aquella carta innumerables veces, intentando organizar el torbellino de emociones que me invadió. Rabia, compasión, una sensación agridulce de justicia haciéndose. Berta había cosechado exactamente lo que sembró: traición, abandono, sufrimiento. Parte de mí quería ignorar su regreso, dejarla enfrentar sola las consecuencias de sus elecciones. Pero otra parte, tal vez la que Clara había despertado en mí, conseguía ver más allá de la rabia. Berta era mi hermana, mi sangre. Había errado terriblemente, pero también había sido víctima de su propia ingenuidad, de la manipulación de un hombre sin escrúpulos. Tras días de reflexión, respondí a la carta de mi madre. Dile a Berta que puede venir a visitarme cuando se sienta mejor. No prometo perdón inmediato, pero prometo escuchar lo que tiene que decir. 2 semanas después, una Berta irreconocible bajaba en la estación de autobuses de San Miguel de Allende. La belleza que siempre fue su marca registrada había desaparecido, dando lugar a una mujer prematuramente envejecida, con arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello sin brillo, hombros curvados por el peso de sus propios errores. Nuestro reencuentro fue tenso, cargado de emociones contradictorias. La llevé a casa, donde tía Eulalia la recibió con una gentileza sorprendente, considerando que conocía toda la historia de la traición. Clara, curiosa como siempre, observaba a aquella tía desconocida con ojos atentos, sin timidez. «Pareces triste», comentó con la honestidad brutal que solo los niños poseen. «¿Quieres jugar conmigo? Jugar siempre deja a las personas felices». Fue aquel comentario inocente el que rompió la tensión. Berta lloró por primera vez desde que llegó. No lágrimas calculadas para causar pena, sino un llanto genuino, profundo, purificador. Entre sollozos, contó su historia. Cómo Jerónimo la había seducido con promesas de amor eterno, cómo la convenció de abandonar todo y a todos para huir juntos, cómo la maltrató en Guatemala y finalmente la abandonó, dejándola sin dinero, sin documentos, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. «No espero tu perdón, Zulema», dijo cuando finalmente consiguió calmarse. «Sé que lo que hice no tiene perdón. Solo quería que supieras que me arrepiento todos los días, que pago por mi error a cada minuto, a cada respiro». No respondí inmediatamente. El perdón no es algo que se concede con palabras fáciles, especialmente para heridas tan profundas. Pero ofrecí lo que podía en aquel momento, un lugar para quedarse, una oportunidad de reconstrucción. «Puedes quedarte con nosotras por ahora», dije, sorprendiéndome a mí misma con la oferta. «Tenemos un cuartito en la parte de atrás que puedes usar. A cambio, ayudarás en el taller. Veremos cómo se desarrollan las cosas con el tiempo». Fue así que Berta se volvió parte de nuestra vida nuevamente. Al principio, trabajaba apenas en la limpieza del taller, organizando telas, atendiendo el teléfono. Poco a poco, conforme demostraba confiabilidad, comencé a enseñarle a coser. Para mi sorpresa, ella tenía un talento natural para el diseño. Conseguía capturar en papel los modelos que yo describía, dándoles vida con trazos precisos y detalles creativos. Nuestra relación se fue reconstruyendo lentamente, ladrillo por ladrillo. No volvimos a ser las hermanas despreocupadas de la infancia. Había demasiadas cicatrices para eso, pero formamos una nueva conexión basada no solo en la sangre que compartíamos, sino en el respeto mutuo que crecía cada día. Los años pasaron a un ritmo acelerado. 1970 llegó trayendo expansión para el atelier Zulema, que ahora ocupaba una casa entera en el centro de San Miguel de Allende. Teníamos 5 empleadas fijas, además de costureras que trabajaban en casa. Nuestra línea de ropa se vendía en boutiques de Ciudad de México, Guadalajara e incluso Monterrey. Clara, con sus 6 años, ya demostraba el espíritu emprendedor que había heredado de mí. Adoraba quedarse en el taller después de la escuela, ayudando a atender clientes, dando opiniones sorprendentemente maduras sobre colores y estilos. Era una niña feliz,
segura, amada no solo por mí, sino por tía Eulalia, por Berta, por toda la pequeña comunidad que habíamos construido a nuestro alrededor. En 1972 tomé otra decisión que cambiaría nuestro futuro. Con la ayuda del banco local, compré una pequeña nave en la periferia de la ciudad y la transformé en una mini fábrica. Ya no solo vestidos a medida, sino una producción a pequeña escala de prendas listas. Blusas, faldas, vestidos sencillos que llevaban la etiqueta Zulema a un público más amplio. Fue un periodo de aprendizaje intenso. Tuve que familiarizarme con aspectos del negocio que desconocía. Control de inventario, nómina, impuestos, logística de entregas. Muchas noches pasé inclinada sobre libros de contabilidad, intentando entender los números que determinarían el éxito o fracaso de mi emprendimiento. Berta fue fundamental en esta fase. Su talento para el dibujo había evolucionado hacia un verdadero don para la creación de moda. Era ella quien desarrollaba gran parte de las colecciones, quien captaba las tendencias, quien traducía al papel las ideas que bullían en nuestras mentes. «Formamos un buen equipo, ¿no?», comentó cierta noche mientras trabajábamos en la colección de verano. ¿Quién lo diría después de todo? Miré a mi hermana, ya no la belleza deslumbrante de antaño, sino una mujer madura, con líneas de expresión que hablaban de dolor y crecimiento. Pensé en nuestro viaje, en las vueltas que la vida nos impuso, en las elecciones que hicimos, algunas terribles, otras redentoras. Sí, respondí, sintiendo una paz que tardó años en llegar. Formamos un buen equipo. Y así, ladrillo por ladrillo, día tras día, construí lo que muchos llamarían un imperio. No con herencia, no con privilegios, no con atajos deshonestos, sino con trabajo duro, visión clara y una determinación que ni yo misma sabía que poseía hasta ser forzada a descubrirla. La niña sencilla de la tienda de abarrotes, que un día soñó con ser maestra y acabó convirtiéndose en esposa trofeo de un hombre rico, se había transformado en una empresaria respetada, madre dedicada, mujer completa en sí misma. Y lo mejor estaba por venir. Los años 70 representaron una época de gran crecimiento para los negocios y para mi pequeña familia. Clara crecía sana y brillante, destacándose en la escuela, no solo en las notas, sino también en el liderazgo natural que ejercía entre los compañeros. Mi hija tenía una personalidad magnética, una mezcla perfecta de dulzura y determinación que me llenaba de orgullo. En 1975, cuando Clara cumplió 12 años, tomé una decisión importante. Era hora de mudarnos a una ciudad más grande, donde ella tuviera acceso a mejores escuelas y nuestras confecciones pudieran alcanzar nuevos mercados. Después de mucha investigación y algunos viajes de reconocimiento, elegí la Ciudad de México como nuestro nuevo hogar. La despedida de San Miguel de Allende fue dolorosa. La pequeña ciudad me había acogido cuando no tenía nada más que esperanza y miedo. Cada calle de adoquines, cada iglesia barroca guardaba memorias de mis años de reconstrucción. Tía Eulalia, ya anciana, pero todavía lúcida y fuerte, decidió venir con nosotras. «Mi lugar es con ustedes», dijo simplemente. «Aquí solo tengo paredes y muebles viejos. Ustedes son mi familia». Berta también nos acompañó. Nuestra relación, aunque nunca volvió a ser lo que era en la infancia, se había transformado en una asociación sólida, basada en respeto mutuo y en el amor compartido por Clara, que la llamaba cariñosamente Tía B y adoraba sus historias y dibujos. En la Ciudad de México, alquilé una nave más grande en la zona industrial y transferí la producción para allá. Compramos una casa confortable en un barrio tranquilo, con espacio suficiente para todas nosotras, incluyendo un despacho donde Berta y yo podíamos trabajar en las nuevas colecciones. Los primeros meses en la capital fueron de adaptación intensa. La escala era otra: más clientes, más proveedores, más empleados para administrar. El mercado también era más competitivo, con marcas establecidas disputando el mismo público que yo aspiraba a conquistar. Pero el nombre Zulema ya llevaba un peso, una reputación de calidad y elegancia que me abrió puertas.
Pronto establecimos alianzas con las principales tiendas departamentales de la ciudad. Nuestra línea de vestuario femenino, que mezclaba sofisticación con practicidad, encontró gran aceptación entre las mujeres modernas de la época, aquellas que, como yo, necesitaban equilibrar trabajo, familia y vida personal. En 1976 dimos otro paso audaz. Abrimos nuestra primera tienda propia en el corazón comercial de la Ciudad de México. Un espacio elegante, con vitrinas amplias y probadores confortables. Su lema, "Moda para mujeres reales", era el eslogan que Berta creó, captando perfectamente la esencia de lo que buscábamos ofrecer. Fue en ese periodo que Clara comenzó a mostrar interés real por el negocio. A los 13 años, pasaba horas en la tienda después de la escuela, observando, aprendiendo, absorbiendo cada detalle del funcionamiento. Tenía un ojo agudo para las tendencias y una empatía natural con las clientes. «Mamá, esa señora no va a gustar de ese modelo. No combina con su manera de andar», me susurró cierta vez sobre una cliente que probaba un vestido. Clara tenía razón. Minutos después, la mujer devolvió la prenda al perchero con una expresión insatisfecha. En 1978 recibí una noticia que sacudió a nuestra familia. Tía Eulalia había sido diagnosticada con un cáncer avanzado. Los médicos le dieron pocos meses de vida. Aquella mujer extraordinaria que me acogió cuando no tenía nada, que ayudó a criar a Clara con tanto amor, que fue más madre para mí que mi propia madre en muchos momentos, nos estaba dejando. «No llores por mí, niña», dijo cuando me vio llorando al lado de su cama. «Viví una vida plena. Te vi transformarte de una joven asustada en una mujer poderosa. Vi a Clara crecer fuerte y saludable. ¿Qué más podría pedir?». Tía Eulalia partió serenamente en una tarde de octubre, sosteniendo mis manos y las de Clara, con Berta sentada a los pies de la cama. Su último suspiro fue acompañado de una sonrisa suave, como si estuviera vislumbrando algo bello más allá de nuestro entendimiento. El dolor de su partida fue profundo, pero había también gratitud inmensa por todo lo que ella representó en nuestras vidas. En su homenaje, creé una beca de estudios para jóvenes costureras, garantizando que su legado de generosidad y enseñanza continuara. La vida siguió su curso. La década de los 80 trajo nuevos desafíos y oportunidades. Clara, ahora una joven mujer, decidió estudiar administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, determinada a aplicar conocimientos formales al negocio familiar. Berta desarrolló una línea de moda infantil que se volvió un éxito inesperado, expandiendo aún más nuestro alcance en el mercado. En 1985, la Confecciones Zulema ya era una marca reconocida nacionalmente, con 3 tiendas propias y presencia en más de 50 puntos de venta por México. Teníamos 120 empleados directos y una red de costureras que trabajaban en casa, muchas de ellas mujeres en situación similar a la que yo enfrenté. Madres solteras, viudas, mujeres que necesitaban reconstruir sus vidas después de relaciones abusivas. Fue en ese año, en el auge de nuestro éxito, que el pasado llamó a nuestra puerta de forma inesperada. Estaba en la sede de la empresa revisando la colección de invierno con Berta, cuando mi secretaria entró con expresión preocupada. «Doña Zulema, hay un hombre en la recepción insistiendo en hablar con usted. Dice que es un asunto personal muy importante. Él parece enfermo. No quiso decir su nombre, pero dejó esto para usted». Ella me entregó un pequeño broche de oro con un zafiro en el centro, una joya que yo conocía muy bien, que había pertenecido a la familia Mendoza por generaciones, que Jerónimo me dio el día de nuestro compromiso. Mi corazón se aceleró. Después de 22 años, Jerónimo me había encontrado. Berta palideció al ver el broche, reconociéndolo instantáneamente. «No necesitas verlo», dijo, sosteniendo mi mano con fuerza. «Podemos mandarlo a que se vaya, llamar a seguridad si es necesario». Respiré profundo, sintiendo una extraña calma invadirme. El miedo que un día sentí por aquel hombre había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazado por una indiferencia casi completa.
Él ya no tenía poder sobre mí, sobre mi felicidad, sobre mi vida. No respondí, levantándome. Voy a verlo. Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas. En la recepción, apenas reconocía al hombre sentado en la silla de espera. De los 22 años que pasaron, parecía que 40 habían dejado sus marcas en él. Cabello completamente blanco y escaso, rostro profundamente arrugado, cuerpo curvado como una rama reseca. Solo los ojos, aquellos ojos oscuros que un día me hicieron soñar, mantenían algo del Jerónimo que conocí. Él intentó levantarse al verme, pero sus piernas frágiles cedieron, obligándolo a apoyarse en el bastón que llevaba. Zulema, murmuró, la voz temblorosa, casi inaudible. Finalmente te encontré. Indiqué que me siguiera hasta mi despacho privado, donde podríamos conversar sin la curiosidad de los empleados. Él caminó con dificultad, cada paso pareciendo un esfuerzo monumental. Cuando estuvimos a solas, lo enfrenté directamente. ¿Qué quieres, Jerónimo? Después de todos estos años, ¿por qué buscarme ahora? Él bajó los ojos. La arrogancia que un día fue su marca registrada, completamente ausente. Me estoy muriendo, Zulema. Cáncer de hígado, fase terminal. Los médicos me dieron 3 meses, como máximo. No sentí la satisfacción perversa que tal vez un día hubiera imaginado ante tal noticia. Apenas una leve tristeza por la miseria humana, por la fragilidad que nos iguala a todos al final. Lo siento, respondí con sinceridad, pero todavía no entiendo por qué viniste a buscarme. Jerónimo sacó del bolsillo una fotografía amarillenta por el tiempo, un recorte de periódico donde yo aparecía al lado de Clara, ya adolescente, en un reportaje sobre mujeres emprendedoras. Nuestra hija, dijo, acariciando la imagen con dedos temblorosos. Es hermosa, inteligente también, por lo que dice el reportaje. Administra los negocios contigo. Mi hija, corregí firmemente. Clara es mi hija. Tú puedes haber contribuido con tu ADN, pero nunca fuiste padre de ella en ningún sentido que importara. Él asintió, aceptando la dura verdad sin protestar. Tienes razón, no merezco llamarla mía. No merezco nada de ustedes dos. Hizo una pausa, respirando con dificultad. No vine a pedir perdón, Zulema. Sé que lo que hice no tiene perdón. Vine apenas a decir que me enorgullezco de lo que construiste, de lo que te convertiste, a pesar de mí, no por mi causa. Sus palabras me tomaron por sorpresa. El Jerónimo que conocí jamás admitiría un error. Jamás reconocería el mérito de otra persona, especialmente de una mujer. ¿Qué te pasó?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Después de que huiste con Berta? Una sonrisa amarga contrajo sus labios resecos. Lo perdí todo. El dinero que llevé de México se acabó más rápido de lo que imaginé. Intenté algunos negocios en Guatemala, después en Argentina. Todos fracasaron. Berta me dejó cuando el dinero se acabó. O mejor dicho, yo la expulsé cuando encontré una mujer más joven, más rica. Sacudió la cabeza como si no reconociera a la persona de quien hablaba. Seguí el mismo patrón por años: engañar, usar, descartar, hasta que la salud comenzó a fallar y me vi solo, sin nadie que se importara si viviría o moriría. Escuché su relato en silencio, viendo en aquel hombre destruido el resultado natural de una vida construida sobre mentiras y egoísmo. No había satisfacción en su desgracia, apenas la constatación de que cosechamos exactamente lo que sembramos. ¿Por qué volviste a México?, pregunté finalmente. Para morir en casa, respondió simplemente. Y para intentar corregir al menos uno de los muchos errores que cometí. ¿Sabes que tuve otro hijo con Berta?, asentí. Mauricio, mis padres lo criaron después de que Berta huyó contigo. Sí, Mauricio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Otro hijo que abandoné, otra vida que arruiné antes incluso de comenzar. Intenté encontrarlo también, pero tus padres, nuestros suegros, ya fallecieron, y nadie en Veracruz sabe a dónde fue el muchacho. Él está bien, informé, viendo el genuino interés en sus ojos. Creció fuerte, estudió ingeniería,
se casó, tiene 2 hijos pequeños. Berta mantiene contacto con él desde hace algunos años. Jerónimo absorbió la información con una mezcla de alivio y pesar. ¡Qué bueno! Me alegro que haya tenido una vida mejor de la que podría haber tenido conmigo. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Zulema, no estoy pidiendo conocer a Clara. Sé que no tengo ese derecho. Solo quería saber si ella sabe sobre mí, si sabe quién es su padre. Era una pregunta que yo esperaba, para la cual me había preparado a lo largo de los años. Clara creció haciendo preguntas sobre el padre, naturalmente. Desde pequeña le conté una versión simplificada de la verdad, que su padre y yo nos separamos antes de que ella naciera, que él se fue a otro país y no mantuvo contacto. Conforme crecía, añadí más detalles, siempre dosificando la verdad de acuerdo con su madurez. A los 18 años, cuando insistió en saber toda la historia, le conté todo: la traición, la humillación, la huida, la lucha para sobrevivir sola con ella en el vientre. Clara escuchó todo en silencio, ocasionalmente sosteniendo mi mano cuando la emoción volvía difícil continuar. Ella sabe, respondía Jerónimo. Sabe todo sobre ti, sobre nosotros, sobre el pasado. Clara es una mujer fuerte, capaz de lidiar con la verdad, por más dolorosa que sea. Él asintió como si recibiera una sentencia justa, pero dolorosa. Entiendo. Gracias por ser honesta con ella. Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón. No voy a tomar más tu tiempo, Zulema. Solo quería verte una última vez, saber de tu hija. Cuando él se volvió para salir, una pregunta surgió en mi mente, una que nunca pensé que haría. ¿Dónde te estás hospedando, Jerónimo? ¿Aquí en Ciudad de México? Él pareció sorprendido por mi interés. En una pensión barata cerca de la terminal de autobuses. Es lo que puedo pagar ahora. En aquel momento, mirando a aquel hombre quebrado que un día había sido el centro de mi universo, sentí algo inesperado. Compasión. No por él específicamente, sino por la condición humana, por la fragilidad que nos iguala a todos al final de cuentas. No puedo ofrecer perdón, dije finalmente. Algunas heridas son demasiado profundas, pero puedo ofrecer paz. Tengo contactos en el Hospital Santa Clara. Puedo garantizar que recibas buenos cuidados en tus últimos meses. Sus ojos se agrandaron en shock. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por mí después de todo? No estoy haciendo esto por ti, respondí con honestidad. Estoy haciendo esto por mí, para mostrarme a mí misma que aquella joven asustada que huyó de Veracruz hace 22 años realmente se transformó en la mujer que siempre quiso ser. Fuerte, sí, pero también capaz de compasión, incluso por quien no lo merece. Jerónimo bajó la cabeza, lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Por primera vez desde que lo conocí, vi en él algo genuino, vergüenza real, arrepentimiento sincero, el dolor de quien finalmente comprende el mal que causó. Gracias, murmuró. No merezco tu generosidad. No, no la mereces, concordé sin rencor. Pero ese es el punto de la compasión, ¿no? No tiene que ver con merecimiento. Tras su partida, me quedé mucho tiempo mirando por la ventana de mi despacho, observando el movimiento de la ciudad allá afuera. Personas apresuradas yendo y viniendo, cada una cargando su propia historia, sus propias luchas, sus propios arrepentimientos. Aquella noche le conté a Clara sobre el encuentro con Jerónimo. Ella escuchó atentamente, su rostro maduro, ahora con 22 años, la misma edad que yo tenía cuando huí, revelando una complejidad de emociones. ¿Crees que debo verlo?, preguntó finalmente. Antes de que sea demasiado tarde, tomé sus manos entre las mías, sintiendo el contraste entre su piel joven y mis dedos ya marcados por el tiempo y por el trabajo. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, hija mía, no por él, sino por ti, para tu propia paz, para tu propio entendimiento de quién eres y de dónde vienes. Clara reflexionó por algunos días. Finalmente, decidió visitar a Jerónimo en el hospital donde yo había conseguido internarlo. Fue sola,
insistiendo en que era algo que necesitaba hacer por cuenta propia. Cuando volvió, horas después, sus ojos estaban rojos de llorar, pero había una serenidad en su semblante que me tranquilizó. ¿Cómo fue?, pregunté suavemente, sirviéndole una taza del té de manzanilla que tía Eulalia siempre preparaba en momentos difíciles. Extraño, respondió después de un momento. Como conocer a un personaje de un libro que leíste hace mucho tiempo. Reconocible, pero no real, no conectado a ti. Hizo una pausa, sorbiendo el té caliente. Él me pidió perdón. Dijo que se enorgullecía de la mujer en que me convertí. Gracias a ti. Me mostró fotos antiguas de cuando ustedes estaban casados. Parecía una vida de otra persona. ¿Y cómo te sientes?, le pregunté. Clara reflexionó por un momento. En paz, creo. Me di cuenta de que él no tiene poder sobre mí, sobre quién soy, que puedo reconocer que la mitad de mi ADN viene de él, sin dejar que eso defina mi identidad. Que tú, mamá, fuiste padre y madre para mí e hiciste un trabajo extraordinario. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Le dije que no lo odiaba, que esperaba que encontrara paz, pero también dejé claro que tú eres mi única familia verdadera. Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo un orgullo tan intenso que apenas cabía en mi pecho. Clara se había convertido en una mujer mejor de lo que yo jamás soñé ser. Fuerte sin ser dura, compasiva sin ser débil, capaz de enfrentar la verdad con coraje y sabiduría. Jerónimo falleció 6 semanas después, más rápidamente de lo que los médicos habían previsto. Clara asistió al funeral, discretamente, permaneciendo en el fondo de la pequeña capilla, casi vacía. Berta también fue, por razones que solo ella conocía, tal vez buscando cierre para un capítulo doloroso de su propia vida. Yo no fui. Había hecho mis paces con el pasado mucho antes de aquel día, mucho antes incluso de que Jerónimo reapareciera en nuestras vidas. Mi despedida ocurrió en aquella sala de reuniones, cuando ofrecí compasión en vez de venganza, cuando elegí ser la persona que quería ser, no la que la amargura podría haberme convertido. Los años siguientes trajeron aún más crecimiento para nuestros negocios y nuestras vidas. Clara asumió gradualmente la dirección de la empresa, inyectando ideas nuevas, expandiendo a mercados internacionales, transformando su lema en una marca reconocida más allá de las fronteras de México. En 1990, a los 27 años, ella se casó con Ricardo, un profesor universitario de economía que conoció durante una conferencia sobre emprendimiento femenino. Un hombre gentil, inteligente, que la amaba por su fuerza e independencia, no a pesar de ellas. 2 años después, nació mi primera nieta, Eulalia, nombrada en homenaje a la mujer extraordinaria que hizo todo posible. Sostenerla en brazos por primera vez fue como cerrar un círculo perfecto, la vida continuando, renovándose, trayendo nuevas posibilidades, nuevas historias. Hoy, a los 83 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de los tropiezos y heridas, fue extraordinariamente bendecida. Tengo una hija que es mi mayor orgullo, nietos que son mi mayor alegría, una empresa que lleva mi nombre y mis valores, y la paz de quien sabe que vivió con propósito e integridad. A veces, en noches tranquilas como esta, pienso en aquella joven asustada que huyó de Veracruz con apenas la ropa que llevaba puesta y un bebé en el vientre. Pienso en las palabras crueles que la marcaron tan profundamente. Eres inútil. Si pudiera volver en el tiempo y susurrar algo en su oído, le diría, no le creas, no eres inútil, eres más fuerte de lo que imaginas, más capaz de lo que sueñas. Y un día mirarás hacia atrás y verás que aquello que parecía ser el fin de tu historia fue apenas el doloroso, necesario comienzo de algo mucho mayor. Esta es mi historia, mis queridos. Una historia de caídas y recomienzos, de heridas y cicatrices, de pérdidas y ganancias. Una historia común en muchos aspectos. ¿Cuántas mujeres por ahí no enfrentaron y enfrentan desafíos similares, pero también única, como todas las jornadas humanas son?
Si algo en mi trayectoria tocó tu corazón, si de alguna forma mi experiencia trajo consuelo o inspiración para tu propia lucha, entonces compartirla valió cada minuto, porque al final es de eso que la vida se trata, de conexiones, de significados compartidos, de manos que se extienden a través del tiempo y del espacio para decir, no estás solo. Antes de despedirme, quería pedir una vez más que den like a este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela y activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximas historias. Cada like, cada suscripción me incentiva a continuar compartiendo experiencias que puedan ayudar a otras personas. Y no olviden contarme en los comentarios qué les pareció mi historia y desde dónde están viendo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Dejen sus comentarios, compartan sus propias historias si sienten ganas y recuerden siempre, no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre viene, siempre. Con todo mi cariño y gratitud, Abuela Zulema.